Rafael, mírame a la cara. Mírame a la cara y dime que no quieres estar conmigo. No quiero estar contigo. Hola familia de TVN Revisar. Hoy te traigo uno de los capítulos más conmovedores de Valle Salvaje, el amor, el sacrificio y un secreto que lo cambia todo. Adriana está embarazada. Sí, y no es cualquier embarazo. Es una revelación que pondrá en jaque a Rafael, a Julio y a toda la familia Gálvez de Aguirre. Si creías haberlo visto todo, espera escuchar esta historia hasta el final. Vamos con el episodio 207. El capítulo 207 de Valle Salvaje nos sumerge en un torbellino de emociones donde el sufrimiento, la traición y el sacrificio se entrelazan con una revelación poderosa. La vida siempre encuentra la forma de abrirse paso. Adriana, abatida por el abandono de Rafael y el desprecio de Julio, finalmente confiesa su secreto más profundo. Está embarazada y ese hijo, fruto del amor que compartió con Rafael, se convierte en el símbolo más inesperado de esperanza. En medio del colapso emocional, Rafael, atrapado en una red tejida por Úrsula y Victoria, toma decisiones impulsadas por el miedo, pero la carta entregada por Julio, un testimonio directo del plan de manipulación, abre una grieta en su cautiverio. Esa verdad, al fin revelada, podría cambiarlo todo. Su boda, su lealtad, su destino. El sacrificio ya no se justifica si existe una posibilidad de redención. Julio, por su parte, enfrenta su encrucijada más difícil entre el dolor de ver a Adriana derrumbarse y la vergüenza de haber guardado silencio. Elige, aunque tarde, actuar con justicia. Su gesto no lo absuelve, pero marca el inicio de un cambio, y en la sombra, Isabel, Luisa, Matilde y Mercedes continúan protegiendo lo que queda de la casa pequeña, como centinelas silenciosas de una resistencia íntima. El futuro aún es incierto, pero el latido de un niño en el vientre de Adriana confirma que, incluso bajo el peso de la mentira y el chantaje, la verdad está por nacer. El sol comenzaba a caer sobre Valle Salvaje cuando Julio salió al patio interior con paso firme. Aún sostenía la carta de Victoria en el bolsillo interior de su chaqueta, como si se tratase de un arma demasiado poderosa como para ser usada a la ligera. Lo que Rafael le había confesado esa mañana seguía repitiéndose en su mente como una herida que no terminaba de sangrar. El sacrificio de su hermano, la humillación de Adriana, y ahora esa carta, esa prueba capaz de destruir a Úrsula. Julio no era un hombre valiente, pero tampoco era un ciego, y mientras meditaba, observó desde la distancia a Adriana, sentada junto a Luisa en el jardín de la casa pequeña, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada perdida en el horizonte. No sabía aún lo que estaba a punto de descubrir, pero lo intuía. Adriana ya no era solo la mujer que su hermano amaba, era una mujer rota, sostenida por una fe invisible, y él, aunque su orgullo se lo impidiera, no podía evitar sentir culpa por no haber hecho más por ella. Esa misma noche, durante la cena, Rafael evitó cruzar miradas con Úrsula. La joven, vestida con uno de sus trajes más elegantes, intentó mantener su pose de futura duquesa, pero la incomodidad entre ellos era evidente. Ni siquiera José Luis lo ignoraba. Observaba en silencio, molesto por la frialdad de su hijo, pero también temeroso de que algo estuviera a punto de estallar. Victoria, siempre calculadora, observaba a Julio con atención. Sabía que algo lo inquietaba, lo conocía demasiado bien, y, como buena estratega, intuyó que tenía algo entre manos. Al terminar la cena, Julio se retiró al despacho del ala este. Allí encendió una lámpara de aceite, desdobló la carta y la colocó sobre la mesa. La releyó una vez más, como si necesitara confirmar que aún era real. En el papel, con la caligrafía firme de Victoria, estaba escrito: «Querida Úrsula, te escribo esta carta para que no olvides tu misión. Rafael debe ser tuyo. No importa el precio, no importa el medio, el fin lo justifica. Haz lo necesario para enamorarlo, para someterlo. El futuro de nuestra familia
depende de ti era prueba irrefutable de que todo había sido una trampa, un plan premeditado para atrapar a Rafael, y Julio sabía que, con ese documento, podía romper el compromiso, pero también sabía lo que eso implicaría. Destruir a Úrsula significaría liberar a Rafael, y eso también significaría que Adriana, su esposa, podría volver a los brazos de su hermano, y por más que quisiera hacerse el noble, por más que fingiera desinterés, esa posibilidad lo atormentaba. Cerró los ojos, apretó los puños. Era un hombre dividido entre lo correcto y lo soportable, entre la justicia y el miedo al abandono, porque en el fondo temía perder lo poco que aún lo unía a Adriana. De pronto, golpearon la puerta. Era Luisa. ¿Puedo pasar? Julio asintió. Solo quiero que sepas algo, dijo ella con voz grave. Adriana no está bien, y si realmente la respetas, haz algo, lo que sea, pero no te quedes de brazos cruzados mientras ella se deshace por dentro. Julio tragó saliva. Sabía que Luisa no hablaba por hablar. Gracias. Luisa respondió, con un hilo de voz. Ella se retiró, dejando la carta aún abierta sobre la mesa. Julio volvió a mirarla, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que no se trataba solo de él, se trataba de elegir entre seguir siendo parte del daño o hacer algo que, aunque doloroso, al menos restableciera un poco de verdad en todo ese caos. La brisa del amanecer traía consigo un aire de cambio, aunque en el corazón de la casa pequeña aún se respiraba desesperanza, pero ese día una presencia inesperada comenzó a rondar de nuevo a Leonardo. Bárbara, después de semanas de indiferencia y de haberlo dado prácticamente por perdido, Bárbara apareció en los pasillos buscando pretextos para encontrarse con él. Su tono, antes altivo y frío, ahora era más suave, incluso dulce. Irene fue la primera en notarlo. Mientras organizaban unos enseres en la despensa, Bárbara se acercó a ella con una sonrisa apenas contenida. Irene, ¿has visto a Leonardo? Quería preguntarle algo sobre los caballos. Tú sabes, él entiende más que nadie de esas cosas. Irene la miró, sin responder de inmediato. Era evidente que ese súbito interés en temas ecuestres no era más que una excusa. Bárbara había notado el acercamiento entre Irene y Leonardo, y ahora parecía despertar, por celos o arrepentimiento, un nuevo deseo de recuperar lo que una vez tuvo y dejó escapar. «¿No lo he visto esta mañana?», respondió Irene con frialdad. «Pero si lo encuentro, le diré que lo buscas». «No hace falta», replicó Bárbara con prisa. «Ya me lo cruzaré en algún paseo». Más tarde, como si el destino le hubiera concedido la oportunidad perfecta, Bárbara encontró a Leonardo solo en el jardín trasero. Él, tranquilo, tallaba un pequeño trozo de madera, absorto en su mundo. Al verla acercarse, su expresión no se modificó, ni sorpresa ni emoción. Leonardo saludó ella, con un tono que intentaba sonar casual. «Hace tiempo que no hablamos». «Sí, hace tiempo», respondió él, sin levantar la vista. «¿Te gustaría dar un paseo esta tarde?», preguntó sin rodeos. «Quisiera conversar contigo de muchas cosas». Leonardo levantó la mirada lentamente. Sus ojos no eran los mismos de antes. Ya no había en ellos ese brillo ingenuo con el que alguna vez la había observado. «¿Ahora quieres conversar?», dijo sin dureza, pero con una claridad que desarmaba. «¿Después de ignorarme durante semanas? ¿Después de desaparecer cuando más te necesitaba?». Bárbara se quedó en silencio, sin saber qué responder. El viento jugaba con su cabello mientras buscaba las palabras adecuadas. «Quizá cometí errores», admitió. «Quizá no supe valorar lo que teníamos». Leonardo asintió lentamente. «Eso está claro». El silencio que siguió no fue incómodo, sino definitivo. Bárbara entendió que algo se había roto. Tal vez aún podía reconstruirse, pero ya no era algo que dependiera solo de ella. «¿Estás bien?», preguntó finalmente, casi en un susurro. «Sí», respondió él. «Más que antes, he encontrado calma donde menos la esperaba».
Bárbara sabía que esas palabras tenían nombre: Irene. Esa tarde, mientras Bárbara deambulaba entre pensamientos confusos y emociones encontradas, Irene observaba desde la ventana con una mezcla de serenidad y cautela. No había hecho nada para interferir, no tenía intenciones de competir, pero sí estaba decidida a no ceder un espacio que, aunque breve y reciente, había sido honesto. En la casa pequeña, las tensiones comenzaban a desplazarse del hambre al corazón. El mundo no se detenía, los vínculos seguían mutando y los errores del pasado regresaban a pedir explicaciones que ya no siempre encontraban lugar. Bárbara, por primera vez, sintió que tal vez había esperado demasiado para volver a mirar a Leonardo con otros ojos, y en esa espera, alguien más había aprendido a verlo de una forma que ya no podía competir con la suya. El día avanzaba con la calma engañosa de quien desconoce que una nueva traición se aproxima. En la casa pequeña, Bernardo se preparaba para recibir nuevamente a don Carlos de Valdeurquijo. Tras días de espera, el acuerdo parecía haberse retomado. Aunque con cierta tensión en el aire, Bernardo confiaba en que aún había caballeros capaces de cumplir su palabra. Pero lo que desconocía era que, una vez más, los hilos del poder habían sido movidos desde las sombras. Don Carlos llegó puntual, pero su rostro estaba más rígido que de costumbre. Llevaba los documentos bajo el brazo, pero los sostenía como si pesaran toneladas. Bernardo lo recibió con cordialidad. Gracias por venir. Mercedes y yo lo esperábamos con esperanza. Don Carlos lo saludó con cortesía y se sentó frente a él. Durante unos minutos, la conversación giró en torno al clima, las cosechas del valle, la política. Finalmente, Bernardo lo llevó al tema principal: las tierras del margen norte y el ganado. ¿Seguimos adelante con lo acordado? Don Carlos bajó la vista. Lamento decirle, señor, que no podré facilitarle ni las tierras ni las reses. Mercedes, que escuchaba desde la puerta, se adelantó con el ceño fruncido. ¿Por qué? ¿Ha cambiado algo? Me han llegado advertencias, dijo don Carlos. Eligiendo sus palabras con cuidado, el duque José Luis me ha recordado ciertos compromisos y si no cumplo, podría perder mucho más de lo que usted imagina. Bernardo se quedó helado, apretó los dientes. Entonces no fue una decisión suya, dijo, conteniendo la rabia. La vida en el valle no es sencilla, duque, respondió don Carlos, y uno debe cuidar su familia. Lo siento. Y sin más, se levantó y se marchó. Mercedes se acercó a Bernardo, que seguía sentado, con la mirada fija en la puerta por donde acababa de salir el último de sus supuestos aliados. Ha sido Victoria, dijo ella, segura. Él habló con José Luis, y él, como siempre, se encargó de arruinar lo que nos quedaba, y don Carlos resultó ser otro cobarde más, respondió Bernardo con amargura, pero no se quedó en la queja. Poco después, con la determinación en el rostro, fue hasta el palacio. Exigió hablar con José Luis. El duque, acostumbrado a las visitas sin aviso, lo recibió en su despacho con fingida cortesía. Vaya, qué sorpresa verte por aquí, Bernardo. ¿Has vuelto a intervenir en mis acuerdos?, preguntó sin rodeos. José Luis sonrió. No intervengo, solo recuerdo a los ciudadanos de este valle quién está al mando. ¿Y tú te crees duque solo porque llevas un título?, dijo Bernardo con voz tensa. Un verdadero duque protege, no pisotea. ¿Y tú te crees que eso es suficiente?, replicó José Luis. Ser duque no es una medalla, es una responsabilidad, y si no puedes sostener a los que están bajo tu cuidado, quizás debas ceder el lugar. Bernardo dio un paso al frente. ¿Eso es lo que quieres? ¿Arrebatarme el título para quedarte tú con todo? Yo no necesito tu título, dijo José Luis con desprecio. Ya tengo todo. Eres tú el que se está quedando sin nada. La conversación terminó ahí. Bernardo se fue sin despedirse. Al salir, Mercedes lo esperaba en la entrada del palacio. Él no dijo nada, solo negó con la cabeza. Todo sigue igual, dijo finalmente, pero no por mucho tiempo. Esa misma mañana,
En la cocina de la casa pequeña, un aroma inesperado sorprendió a todos. Carne guisada. Luisa removía la olla con una expresión concentrada, como si se tratara de un acto sagrado. Mercedes fue la primera en percibirlo y entró con expresión de incredulidad. ¿Carne?, preguntó, entre atónita y emocionada. ¿De dónde ha salido? Luisa no levantó la mirada. Continuó removiendo. Maya dijo simplemente. Mercedes sonrió, aunque sus ojos buscaban una respuesta más real. Luisa, aquí nadie cree en los milagros. ¿De verdad quieres que me trague que esto ha aparecido solo? Luisa se encogió de hombros. ¿No decías que la fe también alimenta? Pero el olor no tardó en extenderse más allá de los muros de la casa pequeña. Úrsula, que pasaba por la zona con la excusa de vigilar los alrededores, lo percibió al instante. Su expresión cambió de inmediato. Se acercó sigilosamente a la ventana de la cocina y al ver el vapor corrió de vuelta al palacio. «Victoria», gritó al llegar, «están cocinando carne en la casa pequeña. ¿Cómo es posible?» Victoria, al principio, la ignoró, pero al ver la insistencia de su sobrina, frunció el ceño. «Tú me dijiste que allí no quedaba nada, y así era. Esa carne ha tenido que salir de aquí, de nuestra casa». Victoria llamó de inmediato a Isabel, la gobernanta. «Quiero saber si falta comida de nuestras despensas, que revises cada rincón, que hables con los cocineros. Alguien está sacando comida sin permiso, y si lo descubro, no solo lo despediré, lo entregaré a la justicia del valle». Isabel asintió con una reverencia, pero su rostro delataba tensión. Bajó a las cocinas y se reunió con Eva y Amadeo. «¿Habéis notado si falta carne?», preguntó con voz firme. No respondió Eva con rapidez. «No ha salido nada que no esté en los registros, y nadie ajeno ha entrado a la despensa». Amadeo apoyó su afirmación. «Todo está bajo control, incluso lo sobrante se ha contabilizado». Pero Isabel no estaba convencida. Bajó al sótano. Revisó ella misma cada caja, cada cámara de conservación. No encontró faltantes, pero algo no cuadraba. Horas después, se presentó en la cocina de la casa pequeña. Matilde la observó entrar con recelo, pero fue directa hacia Luisa, que volvía a preparar caldo con los restos del guiso. «Luisa», dijo la gobernanta, «a mí no tienes por qué mentirme. No sabes ocultar nada. ¿De dónde salió esa carne?». Luisa se tensó, apretó el cucharón entre los dedos. «La encontré en un cesto, detrás del patio. Tal vez alguien nos la dejó». «¿Alguien como quién?». Luisa no respondió. Matilde intervino entonces. «Tal vez haya sido una señal, quizá alguien aún tiene corazón». Pero Isabel no estaba allí para hacer poesía. Necesitaba respuestas, o al menos fingir que buscaba justicia para evitar la ira de Victoria. Mientras tanto, Mercedes empezaba a sospechar que aquel gesto, ese trozo de carne que nadie reclamaba, venía de alguien que no podía admitir su gesto públicamente, y aunque aún no podía confirmarlo, en su mente solo había un nombre: Isabel, porque, aunque la gobernanta cargaba un pasado oscuro, el asesinato del padre de los niños seguía siendo una sombra. También era cierto que había criado a Pedrito y a Bárbara, y esa conexión quizá le había tocado una fibra, pero lo que parecía un pequeño milagro podía convertirse en una bomba. Si Victoria descubría que la casa pequeña estaba comiendo a costa del palacio, no habría perdón, y esta vez no se trataría solo de quitar suministros, sino de destruir por completo lo que quedaba de refugio y dignidad. La tensión en el palacio aumentaba a medida que Victoria profundizaba su investigación. La carne aparecida en la casa pequeña se había convertido en un símbolo de rebeldía, aunque nadie lo dijera en voz alta, pero para ella, cada movimiento sin su consentimiento era una afrenta directa y había una sospechosa en la mira. Isabel, la gobernanta, Victoria la llamó a su despacho esa misma tarde. La mujer entró con paso firme, el rostro impasible, pero con el corazón golpeando con fuerza bajo el uniforme. «Isabel», comenzó Victoria, mientras jugaba con un anillo entre los dedos,
siempre he sido buena contigo. He tolerado tus silencios, tus miradas desviadas y tus manías de protectora de los débiles, ¿verdad? Sí, señora, respondió la gobernanta sin titubear. Entonces dime, continuó Victoria, clavando la mirada, ¿por qué me da la impresión de que estás jugando en dos bandos? Isabel mantuvo la compostura, aunque sabía que estaba caminando sobre hielo fino. No he hecho nada que no esté dentro de mis funciones, dijo con cautela. He revisado la cocina, hablado con Eva y Amadeo, nadie ha tocado nada sin registrarlo. Victoria se levantó lentamente de su silla, caminó hasta quedar frente a Isabel. Tú y yo sabemos que aquí no todo se registra y también sabemos que tienes un corazón blando cuando se trata de esos niños, pero déjame recordarte algo. Yo soy quien te protege, yo soy quien te ha mantenido en este palacio. Incluso con tus pecados, ¿a cuestas o ya olvidaste lo que hiciste? Isabel sintió una punzada en el pecho. Victoria no necesitaba mencionar el asesinato del padre de Pedrito y Bárbara, bastaba con insinuarlo. No he olvidado nada, dijo con voz seca. Entonces elige, dijo Victoria, bajando el tono, más amenazante. O estás conmigo, o estás con ellos, y si decides cruzar esa línea, te quedarás sola, sin este tejo, sin protección. Y créeme, Isabel, sin piedad. La gobernanta asintió en silencio. Sabía que cualquier palabra en falso la pondría en peligro. Salió del despacho con el rostro serio, pero dentro de sí se libraba una batalla que ya no podía detenerse. En los pasillos, Úrsula observó a Isabel salir del despacho y no dudó en acercarse con su sonrisa venenosa. ¿Todo bien, Isabel?, preguntó fingiendo amabilidad. Perfectamente, señorita, respondió, sin detenerse. Úrsula la siguió con la mirada. Sabía que la carne no había salido de la nada y sospechaba que la gobernanta había hecho más de lo que decía. Mientras tanto, en la casa pequeña, Matilde y Mercedes analizaban la situación. Luisa había confesado, entre lágrimas, que la carne había aparecido en un cesto, sin nota, sin dueño, pero Matilde no era ingenua. Eso no fue un descuido, dijo, fue una ayuda encubierta y solo alguien dentro del palacio pudo hacerlo. Mercedes cruzó los brazos. ¿Isabel? Probablemente. ¿Y qué haremos si la descubren? Matilde suspiró. Lo mismo que hemos hecho hasta ahora, resistir, pero sabían que la situación era delicada. Cualquier error, cualquier paso en falso, podía desencadenar una represalia definitiva. José Luis ya había demostrado que no necesitaba excusas para aplastar la casa pequeña, y Victoria, con su frialdad estratégica, podía destruir sin levantar la voz. Esa noche Isabel no pudo dormir. Se sentó junto a su ventana, mirando las luces lejanas de la casa pequeña. En su regazo, sostenía un pequeño pañuelo, bordado con las iniciales PB. Era un recuerdo de años pasados, cuando Pedrito y Bárbara eran apenas unos niños bajo su cuidado. Lo que hice no tiene perdón, murmuró, pero tal vez esto lo redima, aunque sea un poco. Y en esa decisión silenciosa, Isabel aceptaba el riesgo, aunque supiera que un paso más en falso podía sellar su destino. En el interior de una de las salas del palacio, Rafael se encontraba solo, con los ojos enrojecidos por el insomnio y las manos temblorosas. Había pasado la noche en vela, repitiéndose una y otra vez el motivo por el que se había dejado arrastrar por las manipulaciones de Úrsula, pero esa mañana ya no podía más. Decidió hablar con Julio. Lo encontró en la biblioteca, rodeado de libros que ni leía ni entendía. Julio lo observó con gesto cansado. Sabía que la conversación era inevitable. Tenemos que hablar, dijo Rafael, sin rodeos. Adelante, respondió Julio, cerrando el libro con desgano. Rafael se sentó frente a él y tardó unos segundos en articular las palabras. Luego, como quien arranca una venda, lo soltó todo. Voy a casarme con Úrsula. Julio lo miró, sin sorpresa. Ya lo sabía, pero lo haré por una sola razón, continuó Rafael.
para proteger a Adriana. Ella no lo sabe, pero Úrsula me lo ha dejado claro. Si no me caso con ella, lo contará todo. Lo usará para destruirla. Y no puedo permitirlo. Julio bajó la mirada, incómodo. ¿Y crees que casarte con una mujer que odias va a proteger a la que amas? No tengo otra opción, respondió Rafael. Lo hago por ella, porque sé que en sus manos, Adriana no tendría defensa. Y tú debes prometerme que cuidarás de ella cuando ya no pueda hacerlo. Julio alzó una ceja. ¿Me estás pidiendo que cuide de tu amante cuando tú te cases con mi esposa? Rafael agachó la cabeza. Sé cómo suena, pero también sé que tú no la odias, que en el fondo la respetas, que sabes que es inocente de todo esto. Julio se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó en silencio. La respeto, sí, pero también estoy cansado de ser el segundo en todo, dijo finalmente. Ni siquiera en mi matrimonio tengo el primer lugar. Rafael se acercó. No te pido que la salves de mí, te pido que la salves de Úrsula, que no la dejes sola. Julio lo miró, y por un instante, el resentimiento se mezcló con compasión, porque pese a todo, Rafael estaba destruido, y eso era innegable. Haré lo que pueda, dijo con frialdad, pero no por ti, por Alá. Rafael asintió y se marchó. Apenas cerró la puerta detrás de él, rompió a llorar. Solo, con la espalda apoyada en la pared, su decisión lo estaba matando poco a poco, pero había convencido a su corazón de que era el único camino posible. En otro rincón del palacio, Julio se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó una carta. La carta que Victoria había escrito a Úrsula cuando comenzó todo, una misiva donde la instaba a conquistar a Rafael a cualquier costo, incluso fingiendo amor. La miró durante largos minutos. Con esto, podría acabar con esa boda, murmuró, pero también, con lo poco que me queda, sabía que si usaba esa carta, destruiría la unión entre Rafael y Úrsula, pero también tendría que enfrentar la posibilidad de ver a su esposa, Adriana, volver con su hermano, y ese pensamiento le dolía más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, Rafael volvía a encerrarse en su habitación. Desde allí observaba el valle, y aunque lo tenía todo posición, privilegio, respeto aparente, se sentía más prisionero que nunca. El único consuelo que le quedaba era saber que, al menos por ahora, Adriana seguiría a salvo, pero en su interior sabía que los secretos, por mucho que se escondan, siempre encuentran la forma de salir, y cuando lo hicieran, el precio podría ser aún más alto. En la cocina de la casa pequeña, el calor del fuego apenas lograba contrarrestar el frío que se había instalado en el corazón de Adriana. Llevaba días fingiendo estar bien, aguantando el dolor como podía, pero ya no podía más. Había callado un secreto demasiado grande, demasiado íntimo, y aunque aún no lo había dicho en voz alta, su cuerpo comenzaba a reflejar lo que su alma intentaba ocultar. Luisa, siempre perceptiva, notó que algo no andaba bien. Adriana había perdido el apetito, su semblante era más pálido y su silencio era más profundo que nunca. Aquella mañana, mientras preparaban infusiones para la familia, Luisa se acercó con cautela. «Adriana, ¿te encuentras bien?» «Sí, solo estoy cansada», respondió ella, sin mirarla a los ojos. «No es solo eso», dijo Luisa con suavidad. «Te conozco, y lo que tienes no se quita con descanso». Adriana bajó la mirada. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Luisa la tomó de la mano con ternura. «¿Qué pasa? ¿Es por Rafael?» Adriana asintió lentamente, pero después negó. «No es solo por él, es por todo». Luisa esperó, paciente. Sabía que Adriana hablaba cuando estaba lista, no cuando se le presionaba. «Siento que todo se me escapa», murmuró, «que todo lo que amé se está desmoronando, que Rafael, que lo perdí, pero más allá de eso, hay algo que me hace sentir aún más sola». Luisa frunció el ceño, preocupada. «¿Qué cosa?» Adriana tardó en responder, pero al fin, con voz casi imperceptible, lo dijo.
Estoy esperando un hijo. El silencio que siguió fue absoluto. El agua hirviendo en el fogón burbujeaba como único sonido en la habitación. Luisa no soltó su mano. ¿Estás segura? Adriana asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No se lo he dicho a nadie. No quiero que lo sepan. Ni Rafael, ni Julio, ni Victoria. Nadie. ¿Solo tú? Luisa apretó sus manos con fuerza. Adriana, esto lo cambia todo. Lo sé, dijo, ahogada en lágrimas. Por eso me duele tanto que Rafael me haya dejado, porque no solo me dejó a mí, también dejó a nuestro hijo. Luisa la abrazó, fuerte, como quien protege un cristal a punto de romperse. Vas a salir de esta. Adriana, no estás sola. Yo estoy contigo. Y este niño será amado, aunque el mundo se derrumbe. Adriana lloró en su hombro sin contenerse. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser frágil, no por debilidad, sino por necesidad. Más tarde, mientras lavaban juntas las tazas y los platos, Luisa la miró con una sonrisa serena. No te preocupes por lo que viene. Vamos a encontrar la manera de protegerte, de protegerlo. Y si Julio lo descubre, Julio no es tan cruel como parece. Y además, creo que aún tiene una carta guardada. Adriana alzó la mirada, confundida. ¿Una carta? Nada que tú debas preocuparte ahora, respondió Luisa. Tú solo piensa en lo que viene, una nueva vida, un nuevo comienzo, incluso en medio del desastre. Y así, en el rincón más humilde del valle, dos mujeres sellaban un pacto silencioso, porque a pesar del odio, de la traición y del miedo, había algo que aún podía florecer, la esperanza. La noche avanzaba en silencio, mientras Adriana, sentada junto a la ventana de su habitación, acariciaba con una mano temblorosa su vientre apenas abultado. Aún no era visible, pero dentro de ella latía una vida, la vida que lo cambiaría todo. Su respiración era suave, pero sus pensamientos, turbulentos, no podía dejar de recordar la escena en el pajar, cuando Rafael le dijo que prefería no tener una relación antes de volver a vivir los altibajos que habían tenido. Mírame a la cara y dime que no quieres estar conmigo, le había pedido ella con lágrimas contenidas, y él, con voz temblorosa pero firme, le había respondido: no quiero estar contigo. Fue una daga directa al corazón, un final seco, una despedida sin esperanza. Esa misma noche, Luisa entró en la habitación con una manta doblada. Al verla, Adriana no dijo nada, solo bajó la mirada. Luisa se sentó a su lado y le tomó la mano con cuidado. ¿Has pensado en qué vas a hacer?, preguntó con suavidad. No lo sé, murmuró Adriana. Aún no he tenido el valor de pensar más allá del presente. Entonces piensa en esto. Ese niño no merece cargar con secretos, merece un hogar, aunque sea distinto. Y tú mereces ser madre sin miedo. Adriana cerró los ojos, dejando que una lágrima se deslizara por su mejilla. No era solo la tristeza, era el vértigo de la incertidumbre. Mientras tanto, en el ala contraria del palacio, Rafael estaba recostado en su cama, pero no dormía. Tenía los ojos fijos en el techo. Recordaba cada palabra que le había dicho Adriana, cada decisión tomada desde el miedo, cada silencio que había pronunciado para protegerla. Pero ¿de qué servía protegerla si eso la destruía? Una suave llamada a la puerta lo sobresaltó. Era Julio. Necesito hablar contigo, dijo. Entrando sin esperar respuesta, Rafael se incorporó, sorprendido. ¿Qué ocurre? Julio se sentó frente a él y sacó un sobre del interior de su chaqueta. Esto llegó a mí hace tiempo y hasta ahora no supe qué hacer con ello, pero creo que tienes derecho a leerlo. Rafael tomó la carta y la reconoció al instante. La caligrafía era de Victoria. La leyó una vez, luego otra y otra más. Cuando terminó, sus manos temblaban. Entonces, todo fue una trampa, susurró. Julio asintió. Sí, desde el principio
El silencio se hizo espeso entre ambos. Rafael apretó los dientes por primera vez en semanas. Su rabia tenía un objetivo claro, no era solo contra Úrsula, era contra todos los que lo habían manipulado. ¿Por qué me lo das ahora?, preguntó, sin mirarlo. Porque Luisa vino a verme, dijo Julio, y me dijo que Adriana no está bien. Y aunque yo... Se detuvo, respiró hondo. Aunque yo no pueda soportar verla regresar a ti, no puedo seguir siendo cómplice de todo esto. Rafael cerró los ojos. Gracias, dijo finalmente. No me agradezcas, solo haz lo que tengas que hacer. En la casa pequeña, Adriana se acostó por fin, agotada. Luisa, desde la puerta, la observó con ternura. Mañana será otro día, murmuró, y en ese momento, con una mano sobre su vientre, Adriana lo sintió. Una pequeña vibración. El primer movimiento, el niño empezaba a hacerse presente, como si le dijera, aquí estoy. La luz de la luna se coló por la ventana, iluminando su rostro sereno, y aunque aún no lo sabía, el rumbo de todo estaba a punto de cambiar, porque una vida nueva, incluso en medio del dolor, siempre trae consigo una fuerza distinta.